Hola, cloeteros, cloeteras, bienvenidos nuevamente a mi canal. Os agradezco muchísimo que estéis ahí. Y en este vídeo lo que vamos a aprender a hacer es una chaqueta con flecos que es súper original y que además puesta, como siempre os digo, queda maravillosa. Eh, es muy fácil de hacer. Tiene un punto calado de base que es súper sencillo. Ya veréis ahora cuando lo hagamos. Y luego la gracia, digamos, de esta chaqueta al final es simplemente añadir una serie de flecos, que es lo que le va a dar pues el glamour que digo yo. Pero ya veréis, si os quedáis conmigo, cómo va a ser un vídeo muy facilito, que lo vais a aprender muy rápido y luego os va a dar realmente satisfacción poder colocaros esta chaqueta tan bonita. Así que, dicho esto, y de verdad, muchísimas gracias nuevamente por estar conmigo, por ir poquito a poco aumentando las personas que queremos aprender a crochet, entre las que yo también me incluyo, porque siempre aprendes cosas. Pues vamos a ver los materiales que yo por lo menos he utilizado. Aquí abro siempre un inciso. La lana que vosotros queráis elegir, el color, si es multicolor, si es más gruesa, si es menos gruesa, eso ya va a depender de vosotros. Lo mismo que las medidas de vuestro cuerpo también se tienen que adaptar pues al tipo de tejido, en este caso de la chaqueta que se va a tejer, ¿vale? Entonces, yo he elegido esta lana que me parece muy bonita, es con brillitos, es como es que no sé, como es gris, gris pero tirando a azul. Ya veis que el hilo no es demasiado gordo, son 95 gramos y hay unos 350 metros, pero como es el punto muy calado, la verdad que con 2, 3 bobinas de estas sería suficiente para hacer la base. Luego ya habría que añadir otra más para colocar los flecos. Pero bueno, aún así son solamente 4 bobinas que está muy bien. Las agujas que recomienda el fabricante ya veis que son 3,5, pero yo lo estoy tejiendo con esta aguja de crochet de el 6,5. ¿Por qué? Porque quiero que sea un punto muy flojito, muy calado y que tenga muchísima caída la chaqueta. Así que yo he elegido pues bastantes, o sea, un crochet bastante más grueso del que realmente recomienda el fabricante. Además, vamos a utilizar la cinta métrica pues para hacer una serie de medidas, una aguja lanera para coser, la verdad, 4 cositas que tiene esta chaqueta, pues unos marcadores, como siempre, y finalmente, pues unas tijeras. Nada más. Esto es lo que vamos a utilizar con esta chaqueta. Y visto ya los materiales, vamos a empezar a por lo menos ver cuál es el esquema de montaje de la chaqueta. Ya veréis cómo es súper fácil. Como siempre me vengo a mi libreta mágica, que es donde apunto todo lo que necesito sobre los montajes básicos pues, de las prendas que tejemos. Entonces, fijaros muy bien, para una chaqueta con flecos, con un punto calado, es tan sencillo como este esquema. Nosotros vamos a partir de esta base, es decir, nosotros tejemos de aquí para allá. A partir de la mitad, porque esto sería la espalda, solo vamos a tejer estos puntos para generar esta delantera. Después, de aquí para allí, tejeremos la segunda delantera y ya tendremos la trasera con las dos delanteras. Después elegiremos el ancho de nuestra manga y el largo y tejeremos en este sentido. Súper sencillo. A ver, normalmente tengo por aquí la chuleta y a ver si con esto lo entendéis un poquito mejor. Nosotros comenzamos aquí. Aquí hacemos la línea de cadenetas y vamos tejiendo hasta aquí. Esta sería, digamos, nuestra espalda. A partir de aquí ya veis, bueno, esto no existiría, en principio, esto no existiría, solamente la mitad y en una pieza única seguimos tejiendo, y hemos tejido hasta aquí, pues solamente cuando demos la vuelta al tejido hasta aquí. Y entonces seguimos tejiendo hasta
terminar esta misma longitud, que va a coincidir lógicamente con, si esta es la delantera, va a coincidir con la trasera, para que cuando yo la doble, la veis, sea exactamente igual. Después de aquí comenzaremos a tejer otra vez hacia allá para generar la otra delantera, con lo cual vamos a hacer esta otra pieza. De aquí, esta segunda mitad, tejemos ida y vuelta hasta que lleguemos aquí. Y entonces ya tenemos, digamos, la trasera con las dos delanteras. ¿Qué nos quedaría de tejer? Pues las mangas, lógicamente. Entonces, elegimos un ancho de manga, es decir, los puntos que nosotros queramos que sea la anchura de nuestra manga, y luego avanzamos con estos puntos tejiendo en este sentido hasta la longitud que nosotros queramos dar. Puede ser muy cortita, puede ser una manga francesa, puede ser larga entera con un puño. Eso ya lo vamos a elegir a nuestro gusto. Haríamos esta manga y haríamos esta manga. ¿Qué va a pasar? Que cuando yo doble así, ¿vale? Ya veis cómo se forma perfectamente la chaqueta. Coseré aquí y coseré aquí y ya la tendré terminada. Este es el esquema básico fundamental de la construcción de la chaqueta. Vamos a verla, si queréis, con el punto calado. Yo he querido grabar aquí para que veáis realmente cómo es esta construcción. Lo que estoy explicando ahora en papel lo vamos a ver con la lana. Y fijaros, voy a guardar otra de la chuletita y nos vamos al tejido. Y así ya os doy las medidas de esta chaqueta que yo me estoy haciendo. Fijaros, esto sería mi espalda, ¿vale? Yo he empezado a tejer aquí, he generado 88 cadenetas. Siempre vamos a utilizar un número de cadenetas múltiplo de 2 más 1. En mi caso van a ser 88 cadenetas. Esta va a ser la anchura de mi chaqueta y curiosamente, pues ha sido casualidad, la verdad, he dado el mismo ancho que el largo y así he generado este cuadrado, ¿vale? Y esta sería mi trasera. ¿Qué pasa? Que cuando llego aquí, ya veis, cuando llego aquí, bueno, aquí he marcado ya el ancho de mi manga, la voy a quitar. Entonces, en vez de seguir tejiendo todos estos puntos, lo que hago en la mitad, sigo tejiendo nada más que esta mitad. ¿Por qué? Porque así en una única pieza voy a generar toda espalda más este delantero, que es lo que hemos visto antes en el papel. Y ahora me volveré otra vez a esta otra mitad y de aquí hasta aquí tejeré nuevamente hacia allá el otro delantero. Y así tendré mi espalda y mis dos delanteros. Ahora, de esta mitad que ya está aquí marcada, cogeré el ancho de manga, o sea, lo que yo decida que será mi ancho de manga, y al doblarlo, ¿veis? Ya tengo mi trasera con mi delantera. En este costado marcaré pues un ancho, el que yo quiera, por ejemplo, este ancho. Eso ya cada uno se prueba y decide si quiere darle más anchura o menos anchura. Y a partir de aquí, ¿veis? Se estará generando la manga. ¿Qué hago yo? Pues tejer en vez de en círculo, como ya tendré marcado este punto en un lado y el mismo punto en el otro, pues tejeré de marcador a marcador esta anchura por la largura que yo quiera de manga, de tal manera que yo cuando la doble tendré aquí toda esa longitud que he ido generando. Y así haré esta manga y lógicamente la que venga después aquí. Y esa va a ser la construcción de la chaqueta, súper facilito, muy fácil. El punto, aprovechando que yo ya estoy aquí y ya he hecho
esta primera mitad, esta primera delantera, pues voy a hacer con vosotros, esta segunda delantera para que veáis que el punto, este punto calado, es realmente, es que lo vais a pillar rapidísimo, no tiene nada de complicación. Y para ello, pues si queréis, empezamos a tejer de aquí hasta aquí y continuando para hacer esa delantera. Empezamos con el punto. Hemos dicho que vamos a tejer de aquí hasta aquí en ese sentido para hacer la segunda delantera. Así que yo me vengo aquí, engancho la lana y como estoy trabajando con puntos altos y una cadeneta de separación, lo que voy a hacer es dar 3 cadenetas que equivalen a un punto alto, 1, 2, 3 y una más que corresponde a la cadeneta de separación. A partir de aquí, ¿qué hago? Tengo que tejer otro punto alto en cada uno de los huecos que ya tengo generados. Por lo tanto, lazada, entro en ese hueco, lazada nuevamente, saco 2, lazada, saco otros 2. Eso sería mi punto alto y cadeneta de separación. Siguiente, voy perdiendo ya este hilo, lazada, entro en el siguiente hueco y genero un punto alto. Nuevamente, cadeneta de separación. Otra vez, lazada, entro en el siguiente agujero, punto alto, cadeneta de separación. Y así sucesivamente voy a ir haciendo puntos altos en cada hueco más una cadeneta de separación. Y ese, ya veis, va a ser mi punto. ¿Ya veis? Bueno, aquí es que se ve esta lana que se ha quedado por ahí, pero esta va a ser, o este va a ser el punto calado que nosotros vamos a tejer en esta chaqueta. Puntos altos en cada hueco que ya tenemos generado con una cadeneta de separación. Vamos a llegar hasta el final. Punto alto dentro de ese hueco, cadeneta de separación, punto alto, cadeneta de separación. Nuevamente hasta llegar a la mitad de la espalda. ¿Veis? Para generar esos primeros cuadrados, el comienzo, digamos, de la labor, si queréis la vamos a explicar más tarde, pero para que veáis que realmente es muy fácil este punto, pues he querido grabar aquí, porque esto es repetir y repetir y repetir el mismo punto a lo largo de toda la chaqueta. Ya veis, puntos altos con cadeneta de separación en cada cuadrado que se va generando. Fijaros, cuando llego aquí, que ya corresponde a esta otra mitad, genero mi último punto alto en ese hueco con mi cadeneta de separación y ahora lo que hago es dar 3 cadenetas, hemos dicho que corresponde a un punto alto y una cadeneta de separación y dar la vuelta al tejido. Y ahora voy en el otro sentido, exactamente igual. Entro en el agujero, hago un punto alto, cadeneta de separación. Entro en el siguiente agujero, punto alto, cadeneta de separación. Siguiente, punto alto, cadeneta de separación. Y así sucesivamente hasta que lleguemos otra vez aquí, al comienzo. Aquí en el comienzo
os voy a ver porque no hay que olvidar dar un punto alto siempre en las 3 primeras cadenas de subida. Es importantísimo que no se nos olvide este punto. Así que yo voy a seguir tejiendo hasta que llegue a ese último punto y ahí os explico cómo nos damos la vuelta otra vez para seguir tejiendo este punto calado tan fácil. Sigo tejiendo y ahora os explico. Bueno, ya he llegado a este primer punto donde subíamos con 3 cadenetas y una que hacía de cadeneta de separación. Entonces aquí tenemos que hacer nuestro punto alto en ese hueco, nuestra cadeneta de separación y ahora no olvidarnos hacer en la tercera cadeneta otro punto alto para completar ese último agujero. Y esto siempre hay que hacerlo al final. No nos olvidemos nunca de este último punto porque si no vamos a ir perdiendo un agujero cada vez que demos la vuelta. Una vez que ya hayamos hecho esto, ¿qué hacemos? Pues lo mismo que antes, 3 cadenetas, que es un punto alto, y otra cadeneta de separación. Y aquí volvemos a dar la vuelta al tejido. Y ahora seguiríamos tejiendo en este otro sentido, hasta volver otra vez aquí. Vamos a hacer esta fila y ya lo daría por explicado porque realmente no tiene nada de dificultad. Este agujero ya estaría completado con esta cadena, entonces pasaríamos al siguiente y así seguiríamos haciendo punto alto, cadeneta de separación, siguiente hueco, punto alto, cadeneta de separación, siguiente, punto alto, cadeneta de separación y así volvemos a vernos aquí. Sigo tejiendo. Ya estoy llegando, chicas, fijaros. Llego aquí, este sería el penúltimo, punto alto, cadeneta de separación. Hemos dicho que en este agujero del final hacemos el punto alto y nuestra cadeneta de separación y nuevamente en la tercera cadeneta hacemos el último punto alto para generar también este hueco. 1, 2, 3, que es un punto alto, cadeneta de separación y nuevamente daría la vuelta al tejido y volvería a empezar en esta fila con el mismo patrón. ¿Veis? Ya estoy avanzando. Hemos hecho este trocito hasta que yo considere otra vez la misma longitud que mi espalda. Voy a seguir tejiendo para hacer este otro lateral. Ya veis que aquí se me van a formar los dos laterales, perdón, los dos delanteros perfectamente. Y el punto es exactamente igual en toda la chaqueta. Vamos a dar las dimensiones de esta chaqueta. Vale. Creo que figuraban en el esquema, pero no obstante,
vamos a medirla. La anchura, que curiosamente ha sido exactamente igual que la longitud de la espalda, ha sido aproximadamente 51 centímetros. Tiene mi ancho de espalda con el largo. Exactamente es lo mismo. Genera un cuadrado. Ha sido casualidad, también os lo digo. Para adaptar estas medidas a vuestro cuerpo, pues si no os queréis medir la cintura, la parte de la cintura, podéis iros a algún jersey que tengáis de base, que os quede bien de medida y cogéis la longitud de ese jersey, la longitud de la espalda, y la transformáis en estos puntos, las transformáis en cadenetas. Como sabéis que tienen que ser cadenetas múltiplo de 2 más 1, pues haréis el número de cadenetas que equivalga a esa longitud, y a partir de ahí, ¿qué vamos a hacer? Pues si este es el comienzo, haríamos, dejaríamos un punto sin tejer, punto alto, punto sin tejer, cadeneta sin tejer, punto alto, cadeneta sin tejer, punto alto. Lo mismo, cadeneta sin tejer, punto alto, y así seguiríamos. Cuando demos la vuelta, pues lo que os he explicado en el punto anterior, iríamos a cada huequito y aquí haríamos el punto alto. En el siguiente hueco, punto alto, con cadeneta de separación, punto alto, y así sucesivamente. Entonces es muy, muy sencillito y no, la verdad que no os vais a perder. Bueno, yo ya he tejido, he avanzado con la otra delantera, entonces ya veis que tengo las dos delanteras hechas y además pues he hecho esta manga, porque lo que vamos a ver ahora es cómo se hacen las mangas. Ya veis que he cogido este ancho y he avanzado el largo de manga que yo he querido, que en este caso es una manga francesa, no termina aquí sino que termina un poquito más arriba, para que luego con la longitud de los flecos me abarque también la mano. Mirad cómo se va formando la chaqueta. No sé si se aprecia porque el plano de la cámara no lo da, pero la espalda, una delantera, la otra delantera, y cuando doblas ya aparece la manga. De tal manera que, como os expliqué con el papel, si yo ahora coso todo esto y este lateral de la chaqueta, pues ya se me formaría perfectamente la chaqueta. ¿Qué me falta? Hacer esta otra manga, que es lo que vamos a hacer ahora en este vídeo. Y con esto, si cosemos, como os he dicho, tanto aquí como en la que vamos a hacer ahora, tendríamos la estructura de la chaqueta terminada. A falta nada más de colocar los flecos. Ya aquí sí que hay que tener un poquito de paciencia porque los flecos van a ir en cada uno de los agujeros, con lo cual anda que no tenemos para poner flecos, para que quede consistente y que se vea bonito. Pero antes de enseñaros cómo se colocan esos flecos, vamos a hacer esta otra manga para que veáis lo fácil que es. A ver, yo he marcado este ancho, que exactamente, pues ahora mismo no sé cuál es, lo vamos a medir. Más o menos serían unos 40-41 centímetros. Y el largo de manga que yo voy a dar sería, ya veis, aquí es donde comienza y aquí es donde termina aproximadamente el largo, pues entre 38 y 39 centímetros. Como ya tengo marcado este ancho exactamente igual aquí, lo que vamos a hacer es empezar a tejer. ¿Y qué hacemos? Pues como hicimos con la parte de delante. Empezamos aquí y llegamos hasta aquí y seguimos avanzando hasta el largo que nosotros queramos. Comienzo a tejer desde este primer marcador, donde tengo el marcador,
meto el crochet, hago esa primera cadeneta con los 2 hilos y ahora hago otras 2 más para que sean 3 y simulen el primer punto alto, y la cuarta, que es la cadeneta de separación. Enhebro, entro en el hueco, tejo un punto alto, cadeneta de separación. Siguiente, enhebro otra vez, entro en el huequito, punto alto, cadeneta de separación. Y esto ya es todo igual. En cada hueco, un punto alto y una cadeneta de separación. Y así sucesivamente hasta que llegue al otro marcador. Voy a seguir tejiendo y nos vemos en el marcador. Entro. Este es el marcador del centro. Ya estoy llegando al último agujerito, que es aquí, y tejo el último punto alto con su cadeneta, con sus 3 cadenetas de punto alto y otra en separación, en total 4. Y aquí doy la vuelta, porque se trata de estas cadenetas, bueno, esta vuelta que hemos dado con estos puntos altos, seguir dando vueltas hasta llegar a la longitud deseada, con lo cual empiezo otra vez aquí y sigo tejiendo el mismo punto porque es repetitivo en toda la chaqueta. Este sería el último agujero, cadeneta de separación, y fijaros, aquí es donde teníamos las 3 cadenetas de subida. En este agujero hacemos el primer punto alto con nuestra cadeneta de separación, y ahora el último punto lo vamos a hacer en la tercera cadeneta de subida. Entramos ahí y así generamos otro hueco. O sea, en este hueco vamos a generar el primer punto alto más luego el segundo punto alto con su cadeneta de separación en la tercera cadeneta de subida. Y ya haríamos las 3 cadenetas del punto alto más una de separación y volveríamos a dar la vuelta al tejido. Y nuevamente comenzaríamos la siguiente vuelta con puntos altos en cada huequito con su cadeneta de separación. Ya veis, el ancho de la manga que nosotros hayamos elegido. Esto es importante que os probéis para ver si tenéis que dejar más o menos hueco, y en función del tamaño que vosotros elijáis, ya simplemente es tejer vuelta y vuelta hasta conseguir el largo de la manga deseado. Y con esto ya habríamos terminado la segunda manga de la chaqueta y por lo tanto la estructura básica de la misma.
Bueno, ya he terminado de tejer mi otra manga y ya tengo la chaqueta o la base de la chaqueta terminada. Mirad, por aquí tengo una manga. Este es mi delantero, está sin coser todavía. Este es el otro delantero y aquí está mi otra manga, que es la que terminó, la que acabo de terminar de tejer. Ahora es cuando viene lo que más me gusta de esta chaqueta, que es ponerle los flecos. ¿Por qué? Porque aquí cada uno de vosotros podéis tener la libertad y la imaginación para que os quede una chaqueta súper original en función de los colores, de los flecos que vayáis a poner. Entonces, yo tengo pues un montón de dudas, la verdad. Supongo que ahora que lo estoy grabando, pues todavía no sé qué es lo que voy a colocar. Vosotros ya lo sabéis porque lo habréis visto en las imágenes del principio, pero tengo una duda tremenda entre si combinar estos flecos con este azul tan bonito que con vaqueros creo que puede quedar precioso, o que soy muy fans de los morados y de los rosas, combinar estos dos. Así que estoy hecha un lío porque no sé cuál elegir. En cualquiera de los dos yo creo que puede quedar la chaqueta espectacular. Y ahora sí que en este vídeo lo que voy a hacer es enseñaros a colocar los flecos. También podéis elegir la longitud de fleco que queráis poner. Puede ser o muy cortito o un poquito más largo, pues eso ya es decisión vuestra y seguro que lo que decidáis os va a quedar muy bien. A ver, yo no quiero colocar un fleco, eso sí lo tengo claro, muy largo, sino más bien cortito. Y entonces me he cogido, pues nada, un libro que tengo por aquí del chiquillo y lo que voy a hacer es darle un largo, el largo de este libro. Vosotros hacéis lo mismo con lo que queráis. Bueno, esto es un pequeño truquillo, pero vosotros podéis coger lo que queráis. Entonces, para hacer los flecos, simplemente consiste en ir enrollando o bobinando, digamos, de esta manera. Vamos a llegar hasta aquí nada más porque solamente es una muestra. A partir de aquí, ¿qué hacemos? Pues cortamos en un extremo y ya tenemos el largo de los flecos que nosotros hemos decidido. Bien, bueno, siempre alguna puntita queda más corta, pues se retira y no pasa nada. Vale, este largo, en mi caso, va a ser, vamos a medirlo, aproximadamente 19 centímetros. Pero ya os digo, podéis hacerlo más largo o más cortito. Eso sí, tener en cuenta que cuando los vayamos a colocar van a ir doblados por la mitad. Por lo tanto, el largo final va a ser justo en la mitad. En mi caso, pues no llegaría a los 10 centímetros. Cogemos, como la lana no es muy gordita, cogemos en este caso 2 de las hebras y las doblamos de tal manera que queden muy bien las puntas ajustadas abajo, que queden de la misma longitud. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues colocarlas. Aquí ya os dije, os avancé que había que tener mucha paciencia porque se van a colocar en cada uno de los huequitos que ya tenemos tejidos. Y es importante que lo hagáis en el sentido visual de la chaqueta. ¿Por qué digo en el sentido visual? Bueno, pues porque cuando tengamos una delantera los vamos a colocar así y cuando tengamos la parte de las mangas, en vez de colocarlos así, lógicamente los tendremos que colocar en este sentido. Pero quitando eso, que además es muy lógico, no hace falta pensar mucho, pues lo demás es muy fácil. ¿Cómo se colocan? Imaginaros que yo voy a meterlo en este huequito, pues meto el crochet, ¿vale? Ahora engancho las dos hebras que ya están dobladas, las saco y simplemente vuelvo a sacar. Y así quedaría colocada o colocado los flecos. Fijaros qué sencillo. Y esta operación habría que hacerla, voy a coger otras dos, lo mismo, las alineo muy bien abajo
me quedaría esta forma. Por ejemplo, en el otro cuadrito de al lado metería el crochet, daría otra vuelta y sacaría nuevamente los flecos y ya tendría ahí esos dos agujeritos colocados. Pues esto mismo hay que hacerlo en cada uno de esos agujeritos de la chaqueta. Y ya os digo, a elegir colores, formas, tonos, longitud, eso ya vais a dar vosotros, vais a personalizar vosotros la chaqueta que hagáis. Yo creo que haré la mitad de este tono, que me parece precioso, y casi seguro, no lo tengo claro. Ahí andamos. Posiblemente el azulito. Aunque no lo sé, es que no lo sé, la verdad. Bueno, vamos a tener un poquito de paciencia, vamos a ir colocando esos flecos y a la vuelta nos vemos. A ver qué tal ha quedado. Bueno, voy a hacer un inciso en el vídeo para que veáis cómo estoy colocando los flecos, porque sí que os he enseñado a ponerlos, pero lo que no os había dicho es que voy alternando un hueco. Es decir, si yo pongo en esta fila flecos, esta la dejo sin poner y los pongo en la siguiente. Entonces, para que veáis, la verdad, no me digáis que no hay que tener paciencia, ¿eh? Cantidad de flecos que hay que colocar en esta chaqueta, pero creedme que merece la pena porque luego queda muy original y muy exclusiva. Al final es vuestro diseño, con los colores que queréis, la largura de flecos que queréis. Bueno, esta es la zona de la manga. Veis, he terminado esta fila y ahora voy a hacer la siguiente. Lo que hago es levantar los flecos hacia arriba y lo que os he dicho, en vez de hacerlo en esta, vamos a hacerlo en la siguiente fila. Entonces, sigo colocando los flecos aquí abajo. Ese sería el primero. Siguiente. Siguiente. Bueno, y así sucesivamente a lo largo de toda la chaqueta. Me quedo entonces poniendo más y más flecos. Luego nos vemos. Bueno, ya estoy de nuevo por aquí. Ya he puesto todos los flecos. Sí que me ha costado muchísimo, pero bueno, ya os dije que había que tener paciencia. Y ahora, para terminar y rematar la chaqueta, lo que vamos a hacer es coser tanto la zona de la manga como la zona del costado, en un lado y lógicamente en el otro. Bien, para hacer esto alineamos muy bien todos los huequitos, es decir, el azul que me coincida con el azul. Ponemos la chaqueta del revés, lógicamente, para que el cosido no se vea. Vamos alineando toda la zona de la manga hasta aquí, donde teníamos los marcadores, juntamos los dos marcadores y luego todo el costado hasta abajo. Ya veis, aquí se aprecia ya un poquito que he combinado azul con el moradito y lógicamente el tono de la chaqueta. Ya veréis qué chula ha quedado, qué bonita. Entonces, una vez que lo tenemos ya todo alineado, si queréis vais poniendo los marcadores pues donde justo cambia el color para que os coincida exactamente, pues hacemos el cosido. Yo voy a empezar por aquí, por la manga. Podéis empezar también por el costado, da lo mismo. Y el caso es coser toda esta zona. Para ello, a ver, por aquí tenía la aguja lanera. La enhebramos. El cosido va a ser muy sencillito. Y empezamos.
quitamos si queréis ya este marcador, este primer marcador, y empezamos a coser. Justo ahí, donde empieza, he dejado la hebra muy larga para que me dé bastante recorrido, pero para que veáis, perdón. Esta hebra larga es la que me sobraba de cuando terminé la base de la chaqueta. Entonces, con la nueva hebra lo que hago es fijarla muy bien con un doble nudo y así garantizo, aparte de darle fuerza al cosido, pues que no se me escape el hilo. Luego ya perderé esos otros hilos y luego ya con la aguja empiezo a coser. Tengo mucho cuidado de que me coincidan muy bien todos los agujeros. Y una vez que ya los tengo muy alineados, pues simplemente voy dando trazadas de un lado a otro. Así como lo estáis viendo, de un extremo al otro. Y este sería el cosido que vamos a hacer a lo largo de toda la manga y del costado. Muy facilito. Además, no se nos va a ver nada, porque como hay tanto fleco, pues realmente esta costura está totalmente invisible. ¿Veis cómo voy alineando muy bien los huequitos? Y entonces, cuando alineo, trazo el cosido. Pues así seguiríamos, ya os digo, cosiendo hasta terminar en el otro extremo. Y con esto ya habríamos terminado la chaqueta. Cuando termine de coser, os la enseño para que la veáis. ¡Tachán! Bueno, pues aquí la tenéis. Mirad qué pasada. Este es, ¿veis cómo queda? Por atrás y luego ya todos los flequitos. Ya sé que no se aprecia realmente lo bonita que es en la cámara, pero puesta es una pasada. Las mangas, aquí solamente le he dado el color azul y aquí he combinado pues el azulito con el morado y la base de la chaqueta. Y esta es, así que espero que os haya gustado el vídeo, espero que os animéis a hacerla porque realmente vais a lucirla y va a ser digna de ver. Y espero veros en el próximo vídeo, así que si os ha gustado lo que siempre os digo, deditos arriba por favor, activar la campanilla, suscribiros para que me sigáis en el siguiente vídeo y nada más, daros las gracias, muchísimas gracias siempre, siempre por estar ahí. ¡Chao!